Buenas noches, ¿cómo están? Disculpen la tardanza. Estuve haciendo algunas cositas. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la recomendación que me envió. Ya contacté a la persona que me va a poder ayudar con las condecoraciones. Ah, qué bueno, me da una alegría que Y te haya muchas servido. gracias. Fran, te he mandado también bastante material de las capacochas. No sé si era, Sí, era lo que querías o querías algo más, diferente, no sé. no, súper. Es que yo he leído cosas y me encantan los cerros. He tenido la suerte de subir el Cerro El Plomo, que es nuestro guardián de acá del Valle del Mapocho. Y leyendo, como te decía la otra vez, sobre la pieza que yo quiero mostrar, no sé por qué terminé leyendo sobre las capacochas, terminé leyendo sobre específicamente la del Cerro del Plomo, el niño del Cerro del Plomo, y si bien sabía que en su ajuar iban figuras de oro, de plata, que hay una llamita de Spondylus, nunca me había detenido como a observarlas como en su belleza y en su confección maravillosa, y hay una figura femenina de plata que es increíble, que es muy bonita. Y ahí me quedé rayando y me puse a buscar y sí, por un tema que a mí me fascina y ahí voy a estar revisando lo que me mandaste, así que muchas gracias. Pero te digo una cosa, las figuras masculinas o femeninas es la representación del niño que ha sido sacrificado en el cerro. Además está vestido igual que el niño. Eso se ha visto en la Dama de Ampato, en Arequipa, por ejemplo, donde el vestimenta de la capa cocha es igualita a la que está con la niña, la misma ropa, con el mismo tocado y todo. Y también se han visto capacochas o estas imágenes de figuras de oro y plata vestidas en templos, no necesariamente asociado con niños, por ejemplo, en Tucumán también se han encontrado, también en Argentina, en Salta y en diferentes lugares. No, es muy interesante. También hay voy a buscarte para la parte de la Inca, voy a mandar todo lo que es el boletín del IFEA, donde sale sobre el estudio de las estatuillas, no solamente de las figuras masculinas y femeninas, sino también las llamas con los análisis. ¿No? Que hubo una conferencia en el Museo Quebranly donde hablaron sobre el desarrollo de la orfebrería inca. Entonces, Súper. ¿cómo estás, Alejandra? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, aquí, con un poco de frío, pero Sí, está fuerte. Después del susto que nos habíamos dado ayer con los truenos y relámpagos en Lima, ha sido terrible. Acá no es habitual que haya estos truenos y relámpagos, esas tormentas eléctricas, pero bueno, después de 50 años hay una cosa así y fue un fenómeno atmosférico bien curioso. Bueno, empezamos, chicos. Les he vuelto un poco a retomar la diapositiva sobre la metalurgia Bicus para que tengan en cuenta porque hoy día vamos a hablar sobre la orfebrería Frías y quiero aclarar muchas dudas que tenemos sobre el tema. No, la Bicus, como hemos visto, se basó fundamentalmente en cobre y tienen oro, tienen plata en menores cantidades, pero más que nada destacan por los cobres dorados. Es decir, enriquecimientos superficiales, especialmente por reducción, es decir, tienen una aleación ternaria de oro, plata y cobre en la base y van martillando, se va corroyendo por el trabajo, por el calentamiento y se va limpiando con ácidos, con hierbas corrosivas para eliminar los metales menos nobles. En primer lugar se va a corroer el cobre y posteriormente se va a corroer la plata y así hasta dejar un grosor de 2 o 3 micras de espesor para el oro. Y de esta forma lo que tenemos de cobre se va a ver como que fuera oro. En este caso tenemos una corona en donde tenemos serpientes con dos cabezas, ¿no? Con penachos y con lentejuelas, que vendría a ser de cobre dorado, ¿no? Y esta pertenece a un contexto funerario en el sitio de Yecala, en la tumba 11, la Vicus zona 4, en la zona de Piura.
Para que vean un poco más también el contexto, van a aparecer este tipo de narigueras, esta forma es muy típica, y estos círculos, ¿no? El punteado, como hemos visto, y el repujado de los círculos es muy característico de la cultura bicús, y especialmente el uso de lentejuelas como estas grandes coronas con penachos en forma de asta de venado, como le llamamos nosotros, que son de cobre dorado, ¿no? No sabemos si fueron utilizados en vida, pero de lo que sí sabemos, estuvieron acompañando al difunto y hay grandes cantidades de estas piezas en las tumbas que eran en forma de bota a 4 o 5 metros sobre la superficie. Vamos un poquito a recordar en qué épocas estamos. Hemos estado hablando más o menos, esto es contemporáneo con el horizonte temprano, que aparece Vicús, también llega una parte que coincide con los mochicas, y también con la cultura latolita o tumaco, que es de 500 antes de nuestra era a 500 después durante nuestra era. También es contemporáneo con los Nazca, los Recuay y los Lima. Los Lima son muy poco conocidos en cuanto a orfebrería, y los Recuay van a destacar también en la técnica de la cera perdida y especialmente un tipo de tupus, como le llaman, o alfileres, que son muy espectaculares, muy bonitos, pero solamente se han encontrado en un lugar que se llama la tumba de Payas, en Cabana, en Ancash, ¿no? Nazca ya hemos visto que especialmente son las narigueras bigoteras, ¿no? Y también la continuidad del trabajo orfebre de los palcas. Muy bien, un poco para entrar en el contexto, estamos hablando también de zonas limítrofes con el mar, ¿no? Y la cordillera andina, especialmente de la sociedad latolita o tumaco, se encuentran especialmente en el norte del Ecuador, en la zona de Esmeraldas, con frontera con Colombia, y el sur de Colombia, donde se desarrolla tumaco. Mientras que la cultura mochica se desarrolla en la costa norte del Perú, desde el valle de Guarmey hasta más o menos Piura, hasta el sitio de Loma Negra, y Vicús se va a establecer en el departamento o el desierto de Piura. Es importante tener en cuenta esto porque prácticamente estas tres sociedades son contemporáneas, y ahí viene el problema del estilo Frías. La tolita a Tumaco, que se inicia en 500 antes de nuestra era, 500 después de nuestra era, como les estaba hablando, se encuentra ubicado en esta zona y tiene dos lugares muy importantes, ¿no? Lo que es la Tolita propiamente dicho, que es una isla que se encuentra justo cerca de la frontera con Colombia, y a 100 kilómetros al norte, en la zona de Colombia, se encuentra Tumaco. ¿Qué vendrían a ser? Vendrían a ser lugares de culto, templos, ¿no? ¿Por qué se le llama la tola o la tolita? Porque eran cerros naturales, o no, disculpen, cerros artificiales como lomas, que ellos le llaman la tola o tolas, y acá eran lugares de entierro y que estaban en lugares tropicales. Acuérdense también que esta zona es muy cálida debido a la corriente que es totalmente caliente, y que en ciertos años van a bajar esta corriente y va a cambiar la biodiversidad de la zona de los Andes centrales, y especialmente va a aparecer el fenómeno del Niño, ¿no? Porque cambia las corrientes frías por corrientes cálidas, especialmente hasta más o menos la zona central del Perú, que vendría a ser Lima. Entonces, toda esta zona va a cambiar todo el ecosistema, mientras que en el norte va a haber una abundancia de lluvias. En la zona sur, especialmente Puno, el altiplano Bolivia, el altiplano peruano, Cusco, va a haber sequías. Y por lo tanto, mientras que en un lugar va a haber lluvias torrenciales, en el otro lado va a haber zonas desérticas. Y es muy indispensable para nuestra agricultura y nuestra ganadería. Entonces, mientras en un lugar, en zonas desérticas, como tenemos el desierto de Sechura, que no es tan árido y tan seco como el de San Pedro de Atacama, se crean lagunas, por ejemplo, lagunas artificiales, crean un tipo de flora y de fauna, pero también los ríos se inundan y traen consigo diversos materiales y aludes, llevándose consigo todo a su paso, ¿no? Es así que hay muchas ciudades de esta zona han sido desaparecidas, como la ciudad colonial de Saña, en el departamento de Lambayeque.
Bueno, ni bien llegamos un poco a conversar un poco que esta sociedad, la tolita conocida en Ecuador y Tumaco en Colombia, se desarrolla, en cuanto a su orfebrería, se desarrolla por una aleación que se llama sinderización, que es el uso de oro con platino. Y también tiene plata. Y por eso justamente esta máscara funeraria que vemos acá tiene los ojos plateados, que es del platino. ¿Por qué es la sinderización? Porque no llegan a altas temperaturas de platino y logran martillar el oro con el platino para que el oro, como tiene un punto de fusión más bajo, va a ayudar a alear estos metales y para poder crear una especie de aleación y que los granos se mezclen con el oro, ¿no? Y de esta forma van a lograr este tipo de ornamentos. También sabemos que son, aparte, magníficos orfebres, son talladores de piedras preciosas, ¿no? Utilizan, como ya hemos dicho, el oro, el platino, también las esmeraldas, las turquesas, las crisocolas, y ellos también se basan su economía principalmente en la agricultura y también el intercambio como grandes navegantes. Ellos también comparten con otras sociedades como Bahía, Jamacuaque, Nariño, entre otras, en la zona de Colombia y Ecuador. No. Para hablar un poco de las manifestaciones culturales, lo que más se desarrolla son la cerámica, especialmente con temas mucho más míticos, porque representan a sus ídolos o sus ideología y su religión. En este caso vemos un jaguar prácticamente o una serpiente en el ojo, ¿no? Prácticamente con los colmillos, que nos recuerda un poco a Chaví. Algunos investigadores afirman que su origen vendría a ser de las culturas olmecas en Mesoamérica y otros afirman también que vendrían de Chaví. Entonces, ahí hay un y con procedencia local porque sabemos muy bien que tanto Ecuador y Colombia tienen Puerto Hormiga y Valdivia, donde se encuentra la cerámica más antigua de Latinoamérica. Entonces, es la fusión prácticamente de diversos estilos, ¿no? En cuanto a ellos también desarrollan, por ejemplo, una gran orfebrería, como figura ensamblada, totalmente hueca, hecha por láminas y soldadas. Y se encuentra con nariguera, por ejemplo. Es muy interesante porque es vacía, ¿no? Les pongo esta porque vamos a verla más adelante y la voy a comparar con otros estilos, especialmente frías, ¿no? Para que veamos un poco la comparación y la relación. Hay investigadores también que afirman que la cultura latolita Tumaco llegó hasta Piura, especialmente hasta la zona de Frías. Otros no, otros afirman, bueno, ya vamos a llegar a ese tema, pero esta también era una sociedad totalmente jerarquizada, estaba gobernado por una élite de chamanes, ¿ya? Y tenían al pueblo y los artesanos. Los orfebres eran unas personas que estaban en la clase media, por decirlo, un poco más alto que los agricultores y ganaderos, ¿ya? Porque también, como hemos visto, son los transformadores. Transforman la materia prima de lo profano a lo sagrado, ¿no? Y que van a sustentar toda la ideología de ello, de todo este pueblo, ¿no? Por ejemplo, también para que vean un poco la cerámica, miren la forma de los ojos, ¿no? El uso ya de orejeras y de collares, como en este rostro que tenemos de tolita, de cerámica prácticamente, con esta máscara prácticamente que tiene en este caso narigueras y ojos de turquesa, con orejeras semicirculares o circulares elaboradas por hilo, ¿no? Tenemos lo que es el laminado, el recortado para formar la lámina, el embutido para formar la nariz, ¿no? Y el repujado para formar los ojos. Además que tienen el perforado para poder colocarle el iris turquesa, ¿no? Entonces, como ven, todas las características, tanto de la cerámica como de la orfebrería, van a tener una semejanza. Por ejemplo, miren los ojos como en una especie de almendrados, ¿no? Que tiene una mayor correlación. Entonces, de esta forma podemos un poco indagar o intuir a qué estilos nos pertenecen, ¿no? También se van a poner en los metales una serie de mitos y leyendas como el jaguar, ¿no? El mono, y otro tipo de
de animales que van a ser los mensajeros de las divinidades entre los hombres y las divinidades. Entonces, para ellos es muy importante también. Además, también la simbología del mar, ¿no? Acá entramos un poco a la problemática del estilo Frías. Para que veamos un poco, la atolita se encuentra en esta zona. Y ellos comercializan con Nariño, San Agustín, Tierra Adentro, Tolima, Muisca, Quimbaya, Calima, Tayrona, Sinú, en fin, ¿no? Pero la zona de Frías ya se encuentra en esta zona. Y acá lo primero que hemos visto es que en este círculo, para que puedan desarrollar más o menos la idea de la territorialidad, no estamos hablando de América del Sur, ya en esta zona vamos a encontrar que tenemos la zona de Vicús, acá, Loma Negra, que es un Vicús que pertenece a la cultura Vicús, de la que hemos estado estudiando, Loma Negra, que pertenece a un enclave moche, y acá se encuentra Frías. Frías es una zona de la Sierra Andina de Piura, que ya está prácticamente cerca con la frontera con Ecuador en Piura. Entonces, ¿qué vendría a ser? Prácticamente es una relación que tiene y que hay caminos que se han estudiado que vienen por el río El Oro o por las provincias del Oro, ¿no? O utilizando estos ríos. También en esta zona tenemos manglares y también tenemos diferentes animales como los caimanes, por ejemplo. Lo que habíamos visto en Chavín, por ejemplo, en el obelisco Tello, algunos afirman que vendrían a ser estos caimanes que vemos acá en la zona de Tumbes, ¿no? En los manglares y en toda esta zona. De acá también se va a extraer lo que es la concha espondylus y el strombus, que va a ser el alimento de los dioses. Entonces tenemos una continuidad, un contacto muy grande entre estas culturas y entre estas sociedades, ¿no? Los investigadores afirman o quieren definir como el estilo Frías, pero ¿qué pasa? El estilo Frías tiene diferentes connotaciones. Cuando salió la luz este hallazgo en los años 50, por ejemplo, se hablaba de que toda esta orfebrería estaba relacionada con cerámicas Vicus Moche o Vicus, y por eso afirman de que la cultura o lo que apareció en Vicus, algunos lo relacionan con la cultura Vicus, otros con la cultura Vicus o con la cultura Moche. Pero en realidad, hasta el momento, no hemos encontrado ninguna cerámica que pueda estar asociada a este material, no se intuye, pero no se afirma. Además, hay otro problema. Son piezas guaqueadas, es decir, hechas de saqueos, ¿no? Un poco para poder visualizar lo que hemos visto y lo que tenemos esta problemática, es que esta cerámica que vemos acá, media tosca, con granos de café, es una cerámica, una vasija doble cuerpo, ¿no? Que es silbadora y que pertenece a la cultura Vicus. Mientras que esta cerámica que vemos acá, ¿no? Que le llaman oferentes, ¿no? Sacerdotes, ¿no? Y que son muy característicos por estos tocados en forma de honguito, vienen del sitio de Loma Negra, que vendría a ser Moche. Entonces tenemos muy cerca del Vicus, tenemos a los Moche, y a veces se afirman estilos Vicus Moche. Entonces ahí viene la problemática de qué cosa es Vicus y qué cosa es Moche y qué cosa vendría a ser Frías, ¿no? Les pongo un poco porque ahora las investigaciones, especialmente en el libro de Vicus del Banco de Crédito, hay un lugar, hablan sobre los conquistadores y los conquistados y que se diferencia por los ojos, mientras que el ojo grano de café representaría a la sociedad Vicus, los de almendrados representaría a la sociedad mochica. Y además hacen una gran diferencia de los personajes, ¿no? Personajes masculinos, femeninos, ¿no? Y que siempre están en batalla, en combate, ¿no? Y a veces la misma escena aparece con pasta totalmente, arcilla totalmente Vicus, ¿no? Pero con los ojos, el vencedor va a ser Vicus, mientras que el vencido va a tener los ojos almendrados como los Moche y que vendría la conquista de los Vicus sobre los Moche, mientras que los Moche van a tener al revés. No, los vencedores van a ser ellos, con los ojos de grano de café, con los ojos almendrados, mientras que los Vicus van a ser los ojos de grano de café.
Entonces es como que la cerámica va a justificar también su ideología, ¿no? O conmemorar estas guerras. Y eso también lo vamos a ver en la orfebrería, como lo hemos estado viendo especialmente en la cultura Vicus, y lo vamos a ver ahora en la cultura Moche, ¿no? Pero para que tengan claro un poco, es que Vicus, Moche, Vicus, Loma Negra y lo que vendría a ser Frías se encuentra en una zona muy cercana, muy limítrofe. Entonces, por eso vienen los problemas. Y sabemos que la Tolita se encuentra un poco más alejado, pero que también ha tenido comunicación directa con esta zona. Y para compararlo, justamente les pongo, por ejemplo, esta figura de cobre dorado, ¿no? Donde vemos un guerrero moche que aparece justamente en Loma Negra, asociado a la cerámica que hemos visto anteriormente. Y esta es una máscara funeraria de la cultura Vicus. Dos estilos totalmente diferentes, miren los ojos, miren las bocas, ¿no? A comparación de esta pinza que es estilo Frías. ¿Qué le llaman? Estilo Frías. Pero, ¿qué es el estilo Frías? ¿No? Algunos lo afirman o por la iconografía o por la relacionan mucho con las culturas latolitas. Entonces afirman que la cultura Frías o el estilo Frías vendría a ser 500 antes de nuestra era a 500 durante nuestra era. Y que serían los inicios de la orfebrería moche, por decirlo así. Pero si se dan cuenta, comparen prácticamente el trabajo y la calidad que tenemos, ¿no? Mientras que los bicús y los moches se desarrollan más en aleaciones de cobre, especialmente, la Frías, por decirlo así, va a desarrollar más aleaciones de oro. En este caso tenemos un colgante circular con una pinza donde tenemos un mono y dos cabezas dragonianas, por decirlo de una forma, o felínicas, ¿no? Con la parte del borde en forma semicircular, o algunos le afirman como media luna, y que sería relacionado con el mito de la diosa luna, y porque eran sociedades justamente pescadores. Entonces tendría una relación entre la luna creciente, el uso de ¿cómo se dice?, del mar, ¿no? Y toda esta connotación que va a tener un mayor esfuerzo, ¿no? Un mayor importancia más que en la zona sureña o las zonas alto andinas, que más se relacionan con el sol, ¿no? La orfebrería Frías, por ejemplo, se caracteriza por láminas, ¿no? Con diseños, con lentejuelas, como lo hemos visto con la cultura Vicus y Moche, ¿no? Pero además también tiene un sistema interesante. Cuelgan estas lentejuelas que van a hacer moverse, pero además también tiene movimientos articulados. Es decir, en algunas piezas de estos rostros van a tener una lengua que se mueve, que entra y sale, como creando un movimiento mecánico y que va a ser parte de la parafernalia visual de esta cultura. Además, esta pieza que vemos acá representaría, o lo llaman la chuspa, una chuspa de hojas de coca, porque está conformada por una hoja de metal de oro doblada y en el cual se encontró hojas de coca en la parte interior. Vemos que el rostro vendría a ser totalmente embutido, tenemos recortado para los dientes, tenemos trefilado para los colmillos, ¿no? Y tenemos este tipo de colgantes trapezoidales. Y además tenemos una iconografía acá en la parte frontal de serpientes bicéfalas. Mientras que en la parte de atrás, que no tengo la foto en este momento, tenemos este tipo de animal, que algunos lo llaman animal lunar, un tipo de venado, unas cosas. Por eso la relacionan mucho con la cultura moche, ¿no? Que lo vamos a ir viendo. Miren totalmente cómo es diferente este tipo de orfebrería si la comparamos con estas piezas encontradas en el mismo lugar de Loma Negra y Vicus, ¿no? Es totalmente diferente al estilo Frías, ¿no?
Las técnicas orfebres que más se utiliza para la cultura frías es, como hemos visto, el trefilado, ¿no? En este caso tenemos el entorchado. ¿Qué cosa es el entorchado? Es la unión de dos hilos y dando vueltas, ¿no? Como lo vemos acá, alrededor en la parte superior de la cabeza, o alrededor del ojo de turquesa, o alrededor del ojo de esta cabecita dragoniana, por decirlo así, ¿no? Esta avecita se encuentra totalmente ensamblada, es decir, hechas por láminas una por una, unidas mediante soldadura, ¿no? Para formar el ave, ¿no? Y al igual que este dragoncito. Y cabecita de dragoncito se va a encontrar en diferentes objetos, ¿no? En tocados, en pectorales, ¿no? En coronas, en pinzas, ¿no? Y una de las piezas más representativas es la famosa Venus de Frías, que se encuentra en el Museo Municipal en la Sala de Oro de Piura, en donde se habla que la Venus de Frías no vendría a ser, algunos la afirman que es Vicus, otros afirman que es Moche, ¿no? Y en realidad hasta algunos afirman que son extraterrestres, ¿no? Les pongo acá la foto más conocida de ella y la foto de perfil. Por eso dicen que es extraterrestre, porque tiene esta trepanación o esta deformación craneana que tiene. Pero en realidad, ¿qué es? Es un poropo, es decir, un calero, porque la cabeza se sale, ¿ya? Y toda esta zona es ensamblada y hueca, no tiene ningún tipo, no es sólida, ¿no? Y si la comparamos tecnológicamente con la figura que hemos estado viendo de la cultura latolita, miren lo igual, miren las piernas, ¿no? También tienen los pezones, el ombligo, el rostro parecido, ¿no? Y también, bueno, acá no se ve muy bien, pero también en la cerámica va a tener este tipo de deformación. Y abajo, en esta, tenemos el rostro de una pieza que fue encontrada en Guayaquil, que es la cultura latolita, ¿no? Y estas piezas han sido analizadas por la doctora Heather Leishman y encuentran análisis de oro con platino, ¿no? Y especialmente miren el rostro, ¿no? Y los ojos, es muy característico, muy igual, además de los colgantes, la idea, o sea, es totalmente igual, ¿no? Es curioso porque se afirma, ¿no? De que eran Vicus, como vuelvo a repetir, Vicus y Moche, y se quiere decir que es estilo Frías, para no decir de que son estilos foráneos de los Andes centrales. Pero en realidad me parece que es una simbiosis o una mezcla o un mestizaje de varios estilos. Los estudios de la doctora Vetter afirman que estas piezas han sido realizadas con producto local, es decir, con oro del río Marañón o oro de la zona. Ahora, lo que nos falta saber o interpretar bien es saber si los orfebres vinieron de la Tolita, Tumaco para acá para hacer estas piezas, o las piezas, o se llevó la materia al otro lado, hacia esas zonas, y se trabajó allá y se trajeron, ¿no? Entonces tenemos que ver cuál es la situación. El problema es que no tenemos un contexto fidedigno arqueológico, pero hay datos interesantes sobre estas tumbas. No solamente era una tumba, sino han sido varias tumbas que aparecen diversos materiales de diversas épocas, ¿no? Aparece Nariño, aparece Quevedo, Milagro Quevedo, María Magdalena, ¿no? Otras culturas de otras sociedades que también vendrían a ser ecuatorianas y colombianas, hasta Quimbaya, pero de que no quieren decirlo porque por el hecho de que esto es mío, esto es tuyo, de la territorialidad y la apropiación. Y sabemos que en esa época no habían fronteras, y lo que sí sabemos es que las poblaciones se movían tanto horizontal o verticalmente para adquirir sus productos de primera necesidad como alimentos o materias primas, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Esmeralda se encuentra mucho el oro con platino, pero no tanto la plata. Entonces la plata a veces era trasladada de esta zona, o el cobre para esa zona. Pero se diferenciaba de la producción local porque no utilizaban mucho el cobre, ¿no?
Esta, por ejemplo, es una pieza de influencia tolita donde encontramos un disco de orejera prácticamente con el entorchado que vemos acá, pero además también los círculos, ¿no? Y los colgantes serpentiformes que estarían asociados con la cultura latolita. Ay, no, se me murió. Acá tenía un disco de orejera de la cultura latolita que se lo voy a mandar en el PDF, ¿no? Donde es igualita a la que está acá de la cultura tolita, con la diferencia que tiene el dorado y el plateado. Y que el plateado sería estudiado y analizado y verificado que sería una aleación de platino, ¿no? Y que es la misma idea que esta, ¿no? Además también tenemos el granulado, que ya lo hemos visto anteriormente. El granulado son gránulos o esferas pequeñas de metal que han sido prácticamente recortadas en una base de cuadraditos, por decirlo así, o en el mismo tamaño de metal, y que en una superficie cóncava, ya sea de piedra o de madera, se pasó el calor y este metal se comenzó a hacerse una bolita y rodar justamente por toda esta concavidad para que se vuelva una esfera. Y estas esferitas han sido soldadas una por una alrededor del disco de la orejera, ¿no? Y también hay otro método que es un molde de cerámica donde van a ver las esferas ¿no? Para colocar el oro y simplemente calentarlo y el oro se vuelve una bolita. Y después van a ser unidos una por una, ¿no? Acá tienen más piezas de la cultura frías, por ejemplo esta comadreja, que totalmente ensamblada, tienen los dientes aserrados, la aplicación de turquesas, ¿no? Colgantes, hechas por láminas, repujadas, ¿no? Y esta es un calero, tanto de oro, donde tenemos un mono con un ave, que ya lo hemos visto anteriormente, especialmente en la cultura latolita, y que estaría relacionado con la fertilidad y con los sistemas de la unión o intercambio entre la Amazonía o las zonas tropicales con la costa, ¿no? Me informan, no tengo la foto, pero me informan en el Museo de Ecuador, en el Museo de Quito, que hay una pieza tolita igualita a esta, pero en platino. No, estas dos piezas pertenecen al Museo de Oro del Perú, en el cual cuenta con la gran mayoría de piezas frías. Muy bien, para entender entonces, ustedes verán, saquen sus conclusiones sobre la cultura frías. Tenemos no solamente estilos tecnológicos como los más relevantes, la cultura latolita, pero van a tener otros tipos de estilos como Jamacaoaque, Nariño, Calima, Quimbaya, entre otros, pero de que los investigadores quieren afirmar que pertenece a los Andes centrales, pero que tecnológicamente y tipológicamente, como ustedes lo están viendo, más tiene una relación con la zona septentrional andina. Mientras que los moche, vamos a ver que su iconografía está relacionado con el culto a la Yapaec o degollador, ¿no? Y además también son los grandes experimentadores o los grandes incursionadores de las técnicas orfebres prehispánicas, ¿no? En este caso vemos un tocado en forma del pulpo con el rostro de la Yapaec, ¿no? Con esta cara feroz de estos colmillos hechos de concha, los ojos cuadrados, como un poco que nos recuerda a los ojos de los chavines, que se utilizaban justamente en momentos del consumo del San Pedro o de la ayahuasca, de los alucinógenos. También van a tener colgantes, pero además es un pulpo, se dan cuenta, ¿no? Las olas, ¿no? Bueno, y en la parte superior vamos a tener el animal lunar, ¿no? Como lo hemos visto en la cultura latolita o el estilo Frías, por ejemplo. Y por eso se afirmaba, por ejemplo, que la cultura fría o el estilo Frías pertenecería a la cultura moche. Por ejemplo,
bicho que tenemos acá o este animalito que tenemos acá va a ser muy utilizado por la cultura tanto moche como la cultura recuay, ¿no? Entonces van a ver que es la misma iconografía, pero con aplicación de diferente forma o estilo, ¿no? Hay una continuidad porque son dioses y son iguales. La sociedad moche está jerarquizada, ¿no? Por los jefes, los jefes, el jefe, el sacerdote, ¿no? Los chamanes, la clase de élite, la clase gobernante, vienen los orfebres, en este caso los orfebres, los artesanos, ¿no? De ahí vienen los agricultores y también ya el resto de la población. Es interesante porque antes se afirmaba que los Moche era una sola élite y que su capital se encontraba en el río Moche en Huaca, el Sol y la Luna, ¿no? Ajá. Y que, por ejemplo, acá está Loma Negra, como hemos visto, acá se encuentra Vicús y por acá se encontraba Frías. Entonces se afirma o se afirmaba que Loma Negra representaría a la fase inicial de los moches, ¿no? Esos son los diferentes sitios donde la sociedad moche va a destacar, ¿no? Pampa Grande, Zipán, como el señor de Zipán, San José de Moro, donde es cuna de las sacerdotisas, Huaca el Brujo, donde está la Dama de Cao, Huaca el Sol y la Luna, que va a ser el centro administrativo más importante de esta zona de los Mochicas del Sur, Pampa de los Incas y Pañamarca, que vendría a ser la frontera con los otros reinos en el sur. La sociedad moche, además de destacar en la orfebrería, destaca con su cerámica bícroma. Especialmente ellos crean este tipo de cerámica que le llaman huacos retratos, porque representan a sus altos dignatarios. Son reconocidos por este tipo de asa con gollete, ¿no? Y que tienen un dominio de la anatomía muy precisa. Es interesante, si uno puede verlas y apreciarlas, el dominio del ojo, del iris, de las mejillas, para poder realizar esta cerámica, ¿no? Y que cada uno va a representar a un jerarca. Es más, hay cerámicas de este tipo que aparece como que este personaje aparece en dos épocas diferentes, una cuando es más joven y otra es cuando es mayor. No hay todo un estudio sobre el tema. El museo que alberga la mayor colección de piezas moche en el mundo es el Museo Rafael Arco en la ciudad de Lima. La cerámica también, como vemos, es bícroma y está prácticamente jerarquizada, donde van a plasmar no solamente a la gente de la élite, sino a los artesanos, a la gente del pueblo, las costumbres, sus vestidos y todas sus actividades, hasta sus actividades ceremoniales y sus actividades sexuales, ¿no? Pues también hay una parte que hablan de los huacos eróticos, ¿no? Mal llamados eróticos, porque en realidad todas estas piezas de cerámica están relacionadas con el calendario de los moche y el idioma que hablaban era el muchic. Entonces, cada uno de ellos estaría representando una parte de su calendario, así como nosotros los católicos en Semana Santa hacemos una serie de rituales, ¿no? La crucifixión de Cristo, la Pascua o Navidad, etcétera. También los moches van a tener una serie de rituales en diferentes épocas del año, debido justamente porque son sociedades agrícolas especialmente, y los huacos eróticos se relacionan, ¿no? con la época de la siembra, ya que ellos creen que en el mundo de abajo, el mundo de los muertos, puede dominar al mundo de los vivos y hay que hacer una serie de rituales para poder calmar o pacificar al mundo de los muertos. Y en ellos una de esas prácticas es que se puede practicar el coito anal, ¿no? Y por eso viene la parte sexual, ¿no? También la parte sexual está relacionado con los vencidos y los vencidos y los vencedores, ¿no? Entonces, ¿quién es el que le hace el felatio al otro? Estaría representando a una persona dominada por el pueblo, ¿no? Son teorías
y que manejan los arqueólogos. Una de las más interesantes o más conocidas de las fases de los moches, se hablaban hasta de 5 fases. Es interesante entender esto porque también la orfebrería se va a relacionar con estas fases, ¿no? La fase 1, que prácticamente aparece en loma negra, según algunos afirman, se va a diferenciar porque las asas golletes van a tener un borde en la parte superior y se van a ir afinando, ¿no? Las asas, los golletes se van a ir afinando hasta formar más trapezoidales y así como también la iconografía, mientras que acá va a ser más naturalista, no van a ir más escultóricos hasta los dibujos de línea fina, como una especie de horror al vacío, un barroco, un churrigueresco, un lugar donde ya no hay espacio para hacer las cosas, para poder dibujar más, ¿no? Estas fases fueron definidas por el señor Rafael Larco en su hacienda en Chiclín, especialmente para el Valle de Chicama, donde encontró justamente diferencias en las asas golletes y en la iconografía. Ahora, es interesante también que en esta época se hablaba de esta cerámica ya, y que estos dibujos que representaban eran mitos o leyendas que estarían relacionados con los dioses o con las participaciones del mundo religioso, más no con la realidad del pueblo, ¿no? Así como nosotros, por ejemplo, creemos, bueno, algunos creemos en Jesucristo, ¿no? Y que fue crucificado, por ejemplo, pero no tenemos, o sea, tenemos la Biblia que nos la relata, pero no tenemos el cuerpo de Jesús, porque, en fin, según nuestro catecismo, es que resucitó y fue llevado al cielo en cuerpo y en alma. Prácticamente no tenemos una evidencia material de que Cristo existió, solamente los relatos de otras personas, ¿no? Entonces, es lo mismo que vendría a ser, ¿no? Con este tipo de dibujos que pensábamos que se daba justamente en el mundo de arriba o en el mundo de los dioses. Pero todo esto cambió a partir de diferentes descubrimientos, como la sacerdotisa de San José de Moro, el señor de Zipán y actualmente la dama de Cabo, ¿no? ¿Qué pasó? Que en la sacerdotisa de San José de Moro encuentran esta tumba en forma rectangular, ¿no? Con un personaje acá y con piezas de cobre. Y con esta famosa copa. Una copa sonaja, donde tenemos los personajes que son escudos, antropomorfizados, que van a tener una relación con la leyenda o con las escenas que hemos visto en murales y en cerámica que le llaman la rebelión de los artefactos. No, hasta acá pensaban que eran mitos o leyendas, pero con el descubrimiento de esta copa y de esta mujer, supimos o logramos identificar de que la mujer en la sociedad moche tenía un rol protagónico y que estaría relacionado con la copa de la presentación que se lo vaya a llevar al sumo sacerdote, al Ayapaec, ¿no? O al señor de Zipán en este caso, y además que es la representación de un dios en vida. Es importante recalcar esto, ¿no? Y acá tenemos el tema de la presentación, en donde tenemos este personaje principal que tiene tocado semicircular o semilunar con rayos, vendría a representar el Ayapaec o el famoso señor de Zipán, ¿no? Y esta que tiene acá con las trenzas vendría a representar a la sacerdotisa de San José de Moro o la sacerdotisa, la cual tiene una copa y la cual es la copa que ha sido sacrificada o recolectada, la primera sangre sacrificada de los guerreros, ¿no? Abajo de este mundo tenemos justamente la rebelión de los artefactos. Es decir, por ejemplo, artefactos comunes como la litera, los cinceles, los escudos, las porras, cobran vida
y se van a vengar con los sacerdotes, con los prisioneros. Acuérdense que los moche también tienen una, así como el juego de la pelota en los aztecas, ellos van a tener combates rituales cada cierto tiempo justamente para apaciguar la sed de los dioses y además justamente va a haber enfrentaciones, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de peleas o combates rituales, los vencidos se les quitan sus ornamentos como sus tocados, sus orejeras, los desvisten y los amarran al cuello y son llevados hasta la parte superior del Huaca de la Luna y van a ser sacrificados donde la sacerdotisa va a recibir la sangre, la primera sangre, y esta primera sangre en la copa va a ser llevada al degollador o a la yapaec. Se han encontrado ya las evidencias y el cuarto donde se encuentra y donde lleva toda la procesión justamente, ¿no? Hay otro tipo de sacrificios también a los cuales después se les tira desde del Cerro Blanco en Huaca del Sol y la Luna, ¿no? En el Valle de Moche, para ser alimentado a los buitres, ¿no? Como para apaciguar la furia de los dioses, especialmente en la época de los fenómenos del Niño, ¿no? Ya que en esta época se inundaba y arrasaba con todos los cultivos de la época. Es interesante también que vemos, como así lo hemos visto en la orfebrería de las Frías, por ejemplo, en la Tolita y otras, por ejemplo, tenemos una especie de serpiente, ¿no? Con dos cabezas felínicas, como que nos está separando el mundo de los dioses con el mundo de los vivos y la rebelión de los artefactos. Hay una división y además también tenemos otra representación. Tenemos que los personajes más importantes, como el Ayapaec o el señor de Zipán, tiene mayor tamaño, igual que el guerrero del búho o el sacerdote, a comparación de la sacerdotisa y el otro el guerrero, ¿no? Y otros personajes secundarios. Entonces también tenemos una jerarquización. Además que esta iconografía vamos a tener que tiene diferentes atuendos que van a ser representados, así como los paracas, lo hemos visto en los textiles, muestran los metales, acá también van a representar a los metales. Por ejemplo, las narigueras, las orejeras, ¿no? Los protectores coxales, las placas o los textiles adornados con metales, no los escudos, los cinceles sonajas, las literas, etcétera, que van a cobrar importancia en la vida y van a cobrar vida. Es así que durante el 87, descubierto por el doctor Walter Alba, la tumba del señor de Zipán, vamos a encontrar que también sigue con estas plataformas de grandes dimensiones con diferentes tipos de personajes acompañado al señor de Zipán. Pero lo interesante es que todo no está puesto así por así, sino que cumplían un ritual funerario muy, muy exhaustivo. Es así que, por ejemplo, el señor de Zipán se encontraba en la parte superior, en la parte media, ¿ya? Y tanto en la parte superior como en la parte inferior van a coincidir, ¿no? Van a hacer los mismos materiales, los mismos ornamentos, pero en diferentes materialidades. ¿Para qué? Porque van a seguir con la dualidad, izquierda-derecha, bueno, malo, oro, plata, sol y día, luz, oscuridad, ¿no? Y que va a estar relacionado justamente con todo el proceso de mortuorio, en este caso del señor de Zipán, ¿no? Así se va a tener que hacer, por ejemplo, ornamentos de diferentes materiales, tanto para la parte superior como para la parte inferior, y que tienen que cumplir un rol protagónico, porque no solamente el señor de Zipán va a ser lo que es el guerrero, sino también va a ser el sumo sacerdote y también va a ser el Dios en la tierra. Para dar una mejor lectura, todas estas piezas las pueden ver en el Museo Nacional Tumbas Reales del Señor de Zipán en la ciudad de Lambayeque, en donde se encuentran expuestas, ¿sí? Y han hecho la reconstrucción del museo
de tal forma como que usted está ingresando a la tumba o al templo de la Huaca Rajada, y va a seguir como el proceso del arqueólogo de Walter Alba, cómo empezó a excavar y a encontrar todo el hallazgo, ¿no? Y posteriormente va a entender todo el proceso de los moches. Bueno, para seguir hablando un poco, acá tenemos un objeto en oro y tanto en plata que se llaman los protectores coxales. Esto va a ser un arma defensiva porque te va a proteger de la parte del coxis en la parte inferior, pero además es sonaja. Como veremos, son semicirculares, de bordes semicirculares, y en la parte superior vamos a tener un personaje que es el Ayapae, que tiene una cabeza en la mano y en la otra va a tener un tumi o cuchillo, no tanto el de oro y plata, como estas esferas que están siendo embutidas, y dentro tiene unos percutores para producir sonido. Esta pieza es hecha de una sola pieza a la cual han doblado en la mitad la parte de acá especialmente para poder formar esta sonaja y que la pieza pueda producir un sonido, ¿no? Cuando el sacerdote o el señor de Zipán caminara. Y lo podemos ver, por ejemplo, acá. Acá está el protector coxal, ¿no? Entonces, van viendo la relación, por ejemplo, de los murales, de la cerámica, con los ornamentos en metal, ¿no? Otro de las piezas muy emblemáticas es este collar de oro y de plata de los manís o cacahuates, en donde son hechas por embutido, no con matrices de madera o de piedra, las cuales ya tienen la forma preestablecida y las cuales van a embutir con unos martillos y van a unirlas en dos pedazos para formar cada uno de los manís, y posteriormente los van a unir mediante hilos y van a formar la dualidad, ¿no? El oro, plata, día, noche. Asimismo también el señor de Zipán no va a ser enterrado así nomás, sino que se le va a crear unos ornamentos especiales para él, como por ejemplo esta forma que va a cubrir toda la forma de la boca, no con las mejillas, que va a ser de oro, el protector de la nariguera y los ojos, que va a representar prácticamente su visión para que él pueda ver en el más allá, ¿no? Como que le están abriendo los ojos para su traslado o su viaje del más allá. No, en otra tumba no hemos encontrado ese tipo de ornamentos. Este cubre nariz, estos cubre ojos o este cubre mentón. También se van a encontrar una serie de piezas, especialmente de cobre y de cobre dorado, relacionados con los mitos o con las escenas. Y cada uno de ellos va a formar parte de sus ajuares y que también han sido utilizados en vida, porque estos ornamentos van a ayudar a transformar al individuo en el tótem o en la persona que tiene que transformarse en el momento para una celebración o un combate o parte de la parafernalia del señor de acuerdo a su calendario, ¿no? Acá volvemos a tener al cangrejo, por ejemplo, con tocado semicircular, ¿no? Los ojos de concha. Tenemos también otra vez el pulpo, por ejemplo, ese es un tocado, ¿no? Y acá tenemos un pectoral, ¿no? Que tenemos otra vez con este personaje, con un personaje también con el rostro de Ayapae, con collares embutidos y con aplicaciones de concha. Muchos se combina también lo que son las conchas, los mosaicos en las orejeras y narigueras. Pero lo más interesante es que hemos hablado sobre las 5 fases de la cerámica moche, pero ¿por qué les hago hincapié? Porque mientras que nosotros pensábamos que iba a haber una correlación de cerámica del 1 al 5 en los diferentes sitios arqueológicos moches, esta es la cerámica que se encuentra en el Señor de Zipán. Si se dan cuenta, una cerámica burda,
que no tiene comparación con el huaco retrato que hemos estado viendo o otro tipo de cerámica, ¿no? Y estas va a aparecer que aparecen en el sacerdote y que solamente tienen un engobe. Y acá cuestionan justamente lo que se pensaba de los moche, que era un grupo cohesivo y que tenían su capital en el centro. Pero a raíz de estos descubrimientos se habla actualmente de dos tipos de moche, o de dos sociedades moches, ¿no? Los moches del norte y los moches del sur, que los cuales son los que van a ser enfrentados en ciertas épocas del año para justamente darle sacrificios a los dioses, ¿no? Y es así que no todas las fases de la cerámica del 1 al 5 van a desarrollarse en el norte, ni todas tampoco se van a desarrollar en el sur. Solamente esta cronología va a servir para los valles Chicama, Moche y Chao, nada más. Mientras que otra de las características también es que mientras que en el norte estamos hablando Loma Negra, en la zona de Lambayeque, como Pampa Grande, el Señor de Zipán, no, Cao, van a tener una orfebrería espectacular, mientras que la zona del sur van a tener un desarrollo cerámico increíble, pero su orfebrería va a ser de menor importancia. Entonces ahí hay una diferencia justamente de estos pueblos, no solamente del poder de los metales, sino también la diferenciación social. No, es así que, por ejemplo, estas orejeras que tenemos con moche con la aplicación de mosaicos y oro, por ejemplo, el patodoc que le llaman, el pacto hoc, ¿no? Que donde tenemos estas esferas embutidas, los discos, se sabe que la base era una base de madera a la cual se aplicó una resina y se adhirió estos mosaicos previamente hechos para poder formarlo en el disco de orejera y posteriormente ponerle el borde de oro con las esferas embutidas. No, acá tenemos lapislázuli y turquesa. En el otro caso tenemos un venado, no, con también embutido el uso de lapislázuli. Acá ya vemos que tenemos un comercio o una expansión que estas piezas han sido, bueno, la materia prima ha sido traída desde Chile, ¿no? Con de la zona de las zonas alto andinas para las turquesas. ¿No? La dama de Cao es otro ejemplo muy importante en la sociedad de los moche y que va a afirmar justamente el poder de las mujeres y que va a tener todo un desarrollo especial. Es importante, por ejemplo, también destacar que esta cerámica se encontró en Complejo El Brujo o la Huacacao, donde vemos que la mujer que está tipo vestida de frejol, por decirlo así, o ¿no? Antropomorfizado, está recibiendo un niño. Entonces, como que esta mujer no solamente hizo roles femeninos como la fertilidad, la crianza de los niños, sino que también tuvo un poder absoluto dentro de la sociedad de los moches. Y su símbolo más importante, uno de los símbolos más importantes, es este tipo de tocado en forma de B, con el ayapaec o este rostro medio felínico, con colmillos repujados, ¿no? Y con esto vamos a representar a la dama de Cao. Es así que también otro de sus cetros o más conocido o más representativo va a ser este cetro, ¿no? O porra de cobre dorado de grandes dimensiones, ¿no? Y orejeras bimetálicas de oro y plata con diseños que vamos a ver representados tanto en la arquitectura como en los murales y en los tejidos. ¿Se acuerdan también que hemos visto, por ejemplo, el pez life en diferentes iconografías? Acá lo vamos a tener en las narigueras, ¿no? Las narigueras bimetálicas, los cóndores, las cabezas, los camarones, ¿no? Y diferentes tipos, soldados, guerreros, ¿no? Que tiene toda una influencia
para demostrar el poder de la dama de Cao y que actualmente se encuentra en el Museo del Brujo, ¿no? Acá hay diferentes tipos de orejeras con diferentes tipos de técnicas. Ya tenemos el mosaico, la aplicación, los embutidos, el laminado, el recortado, ¿no? El tallado también, los colgantes y diferentes técnicas que ustedes van a ir más o menos estudiando poco a poco para poder diferenciarlas, ¿no? Y que cada uno va a tener un uso específico. Este tipo de orejera eran grandes, de círculos muy grandes, pero en la parte del vástago o la parte posterior va a tener una perforación y esta perforación te va a ayudar para poder sujetarlo al turbante y para que las orejeras permanezcan de esta posición. No, y no se te esté moviendo o ladeando, sino para que te ayude un poco con el peso de las orejeras, ¿no? Ya que los lóbulos de las orejas van a ser deformados, ¿no? Pero llega un momento que necesitan un refuerzo porque si no se les va a tambalear durante el traslado o sus actividades diarias, ¿no? Como verán acá, por ejemplo, vemos una serie de diseños que van a, así como en los metales hemos visto técnicas de contraste de color y de texturas, también lo van a utilizar en los mosaicos como de las conchas, los lapislázuli, las turquesas, el oro, que va a ayudar a diferenciar justamente y darle mayor importancia al diseño que está, que vendría a ser una iguana. ¿No? Otra vez vamos a tener las esferas embutidas y soldadas al disco, más estos colores que van a ayudar a diferenciarlo, el poder que tiene la persona. ¿No? Rostros antropomorfos, por ejemplo, que son de oro o de cobre dorado, con aplicaciones de turquesa, de huesos, y a veces también tienen, por ejemplo, en esta parte tenemos un búho a la cual le faltan las alas desplegadas, ¿no? Es una pieza excepcional, preciosa. Y acá tenemos otra que tiene una especie de visera, ¿no? Con turquesas, con corejeras, con colgantes, con aplicaciones de conchas en los labios, ¿no? Y cada uno va a ser parte de los tocados de los señores, de las élites gobernantes. Por ejemplo, estos discos también van a aparecer también la combinación de oro y plata, como las arañas, ¿no? Los colgantes, las lentejuelas, el laminado, el calado, el embutido para hacer el cuerpo de la araña, el trefilado para hacer las patas, ¿no? Y que va a representar una tela de araña. Y en este caso tenemos un cangrejito, donde vamos a tener lentejuelas alrededor que va a dar un movimiento y un sonido en particular para el que los porta y para el que los ve. Entonces, como verán, los moches son unos grandes experimentadores de la orfebrería y van a utilizar y van a emplear la tecnología de acuerdo a sus necesidades para trasladar su mensaje o su religión durante la estancia o durante sus ceremonias, ¿no? Como verán, tenemos como veremos, estamos viendo diseños diferentes que van a estar relacionados con los mitos, las leyendas y lo que se plasmaban en las cerámicas, ¿no? Especialmente los de línea fina, los sacrificios o las guerras de los ayapaex y los degolladores con, con diferentes personas, ¿no? También tenemos referencias de que ha habido evidencias o combates rituales tanto con los bhikkhus como entre ellos mismos, ¿no? Es así que también ellos utilizaron mucho el cobre y sus aleaciones. Por ejemplo, en este caso tenemos un guerrero en forma de perfil con la porra, prácticamente que también va a ser utilizado por la dama de Cao, ¿ya? Y que va a tener los ojos de concha y que se encuentra totalmente corroído. Mientras que en este caso tenemos una especie de monstruo marino, por decirlo así, de la cual caen dos penachos,
¿no? Y que tiene una cabeza en la mano y en la otra tiene un tumi, ¿no? Y esto tenemos una lámina, la cual ha sido calada, recortada, repujada, uniones mecánicas, y van a utilizar diferentes tipos de métodos y tecnologías para transformar estos metales en un estilo propio y único que va a diferenciarlo del resto de las culturas o de las sociedades. A pesar de que utilizan, por ejemplo, las mismas lentejuelas o la misma idea de las lentejuelas con los bicus, va a ser un estilo totalmente diferente y propio de los mochi. No, algunos iconos se van a compartir con otras sociedades como la tolita, no como los bicús, como los nazca, como los chavines, por ejemplo, pero que van a ser reinterpretados por esta sociedad y que van a ser plasmados para su uso y beneficio. ¿No? Acá, para que vean un poco lo que hemos visto en las narigueras de la sacerdotisa o la dama de Cao, los pez life que le dicen, o el bagre, también vamos a tenerlo acá en este mural que aparece en Huaca del Sol y la Luna. Y también vamos a ver a este personaje, que es el Ayapae, con orejeras o orejeras biolobuladas, ¿no? Los ojos exorbitantes y las olas marinas, ¿no? La misma sonrisa con los colmillos, ¿no? Y que también va a estar representado en los diferentes tocados, como vemos acá, ¿no? La sonrisa prácticamente dramática o furiosa, terrorífica, con los colmillos, ¿no? Y que van a tener unas características en particular que van a tener mayor volumen y que estas van a ser sujetadas en coronas. Las coronas por lo general, las moches van a ser lisas, no, a veces tienen decoración, otras no. Pueden ser de cobre, de oro o de plata dorada, ¿no? Entonces, como verán, acá es más o menos la forma de cómo se usaba este tipo de ornamentos y cómo se relaciona la orfebrería con la arquitectura y con la cerámica. ¿No? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, chicos? Yo tengo una duda. Respecto Dime. al trabajo en metales, ¿existe Ujú. evidencia respecto a materialidad como bélica, sí, que se haya encontrado? ¿O que se Sí, pudiese interpretar como, como de defensa, de guerra, qué sé yo? sí hay. Por ejemplo, este tipo de porra es bélico, ¿no? También, por ejemplo, hay petos o pectorales en forma de B, de cobre dorado, de dimensiones gruesas, que te va a ayudar como una especie de escudo que se pone en el cuerpo y que te va a ayudar a defenderte de estas porras. Porque no solamente las porras eran de metal, sino de piedra. También se utilizaba lo que son las estólicas, que son este tipo de instrumento como para propulsión, para poder, no solamente se utilizaba para la caza, sino también para la guerra o el combate, ¿no? Sí, justamente tenemos una serie de evidencias, los cinceles sonajas, por ejemplo, que van a ser el poder, o estos protectores coxales que te van a ayudar, no solamente van a ser simbólicos, sino que van a ser armas defensivas. Ahora, la diferencia en los combates de los moches, por ejemplo, que lo vemos acá, es que tú tenías que agarrar al prisionero y le quitabas las orejeras o los tocados y ellos sabían que ya habían perdido. Entonces ellos se paraban en ese momento de la batalla y ellos eran conducidos hasta un cuarto donde eran desnudados totalmente y les ponían, los amarraban con una soga al cuello y los hacían en procesión desnudos hasta llevarlos al cuarto del sacrificio. Pero es decir, no los mataban por matar, sino los mataban como una ofrenda al Dios, ¿no? Y eso fue uno de los problemas que
pasó cuando hubo la conquista española, cuando llega Pizarro con sus huestes a Cajamarca, el Inca, como hemos visto, las capacochas, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Nosotros valorábamos mucho la vida, porque como no, el dinero no era lo de la riqueza, no era un indicador de riqueza, sino el indicador para el mundo andino era la mano de obra. La cantidad de personas que tú manejabas era tu indicador de riqueza. Justamente en Cajamarca en ese momento se encontraba el señor de Chimor o el señor Chimu y el de Chincha. Y estos señores, cuando llega pues Pizarro y empieza a matar a todo el mundo, ellos no podían entender por qué había tanta matanza sin ningún motivo, ¿no? Entonces, porque para ellos la vida era lo más importante y por eso fue una de las cosas que ellos no atinaron, es una de las teorías que no atinaron para poder defenderse o no sabían cómo defenderse de todo esto, además de todo el choque visual que había, ¿no? Acuérdate que también Pizarro vino en un caballo, todo esto cubierto de metales, de hierro que nunca habían visto, el caballo botando aire o moho o espuma por la boca, ¿no? Y que pensaban que eran como una especie de carros o de tanques, ¿no? Y que el brillo pensaban que eran dioses, ¿no? Porque justamente los metales estaban relacionados con las deidades o con los dioses de la época, ¿no? Entonces, por ahí hay. Sí, también teníamos, por ejemplo, en arma defensiva, como hemos dicho, tenemos los pectorales forma B, los protectores coxales, los escudos, ¿no? Teníamos porras como armas contundentes, teníamos los estólicas, ¿no? Los cuchillos de obsidiana, entre puntas de flechas, muchísimas cosas. Y es más, hasta hay un estudio que comparan, por ejemplo, el uso de armas de fuego de la época del siglo de 1500 con las porras, ¿no? De la época de los incas para ver más o menos el daño que se podía hacer una de la otra, ¿no? Eso fue en un congreso que se hizo en el 2001, justamente en Chile, ¿no? Con el ICON, ¿no? De conservación. Voy a buscar la cita para pasárselas. Ya la próxima clase vamos a ver lo que son los wari, el descubrimiento de los wari con, por ejemplo, el señor de Vilcabamba, el castillo de Guarmey, que ha justamente reformulado también toda la experiencia sobre la orfebrería de los wari, porque antiguamente se hablaba de que los wari simplemente había una continuidad, más solamente hacían una que otra cosa, pero también ya hemos visto y se han encontrado evidencias que los waris también desarrollaron una gran orfebrería, muy desarrollada, ¿no? Y también la influencia que tuvieron en contacto con la sociedad tiahuanaco, ¿no? Los tiahuanaco fueron los creadores de la técnica del recopado o embutición de profunda, ¿no? Con los primeros vasos de oro que se encuentran en el Museo de San Pedro de Atacama y que pertenecen a la cultura Larache, ¿no? Y que de ahí posteriormente se van a difundir por todos los Andes, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos? También ya les mandé el video de las técnicas decorativas, ¿no? Si tienen alguna duda o alguna inquietud, por favor háganmela saber y yo gustosamente les voy a mandar, ¿no? La información que pueda. Les voy a pasar este PDF, ¿no? Más algunas cositas más. Y bueno, les deseo una feliz noche, hasta acá quedamos y los veo pronto, chicos. Muchas gracias. Feliz noche. Nos vemos. Muchas Gracias, gracias. buenas noches. Chao, chao.